Hola, encantado de saludarles a todos. Soy el doctor Mateo Sabarca y voy a presentar una ponencia a defensa de una investigación que he realizado junto a mis colegas, el doctor Serafín Barros Garbín y el doctor José Díaz Cuesta. El título que le hemos dado a la presentación de esta investigación, a esta comunicación, ha sido Análisis de usos de la inteligencia artificial en el ámbito docente de los estudios de periodismo, estado de la cuestión y comparativa IA humano. Entendiendo IA por inteligencia artificial, y yo agregaría que inteligencia artificial generativa, dado que, como vamos a ver, se trata de una investigación basada en la comparativa y análisis de dos formas de realizar un titular de una noticia, un reportaje, una crónica o un artículo. Por un lado, que lo realice una máquina y por otro lado, que lo realice un estudiante de periodismo, en este caso de cuarto curso. Evidentemente, la inteligencia artificial generativa está afectando ya a todos los sectores. Se trata de aprendizaje automático y por medio de una serie de algoritmos, una máquina es capaz de concebir y generar determinadas narraciones textuales que pueden pasar por ser creadas por humanos. El objetivo de esta investigación es dar a conocer, por medio de un caso práctico, el funcionamiento de esta tecnología en el periodismo y, en concreto, en una práctica realizada por 40 estudiantes de cuarto curso del grado de periodismo. El concepto es el siguiente. Los estudiantes realizaron un reportaje como una actividad más de la asignatura. A ese reportaje debían darle un titular. Le dieron un titular y luego entraron en un gestor de contenidos que se llama EditMaker, que incorpora un asistente inteligente de ayuda al periodista y que permite varios subprogramas. Uno de ellos es la creación de titular. Hemos generado una comparativa basada en 5 parámetros para realizar una medición científica entre los 40 titulares generados por los humanos, estudiantes de cuarto de periodismo, y los 40 generados por la máquina. En definitiva, lo que hemos comprobado ha sido una serie de variables que dan lugar a unos resultados. Y de forma empírica, aunque con un trabajo de campo reducido y limitado, ya que son 40 personas, pero estudiantes de periodismo de cuarto curso, hemos llegado a una serie de conclusiones. El primer titular, como digo, fue realizado por los humanos. Una vez concluido su reportaje, podía tener diferentes categorías, temáticas o contenidos, y el segundo titular entraron en el gestor de contenido de EditMaker, cuyas claves le proporcionamos, y pulsando un botón obtuvieron un titular por parte de la máquina. Los objetivos de dicha investigación son los siguientes. Por un lado, se pretende dilucidar las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas. Primero, ¿el software realiza los titulares más rápido? Spoiler, sí. Lo hace en una media de 3 a 10 segundos, algo imposible para un periodista humano. Un estudiante en concreto, observamos que tardaba de 1 a 7 minutos en realizar un buen titular. Segundo, los titulares generados por el software son más creativos. En gran porcentaje y en gran medida, de los 40 titulares generados por la máquina, la mayor parte de estos titulares eran más originales y creativos que los realizados por los seres humanos. Los titulares generados son más precisos. Entendemos por precisos que cumplen las 5 preguntas del periodismo e interpretan de forma sintética la noticia, generando la esencia de la misma en una pequeña frase. Que eso es, al fin y al cabo, un titular. La máquina también lo hacía de forma más correcta en un mayor porcentaje de ocasiones. Los titulares generados por el software generan más impacto. Esta pregunta es una hipótesis trampa, porque nosotros en los prompts preconfigurados que damos a la máquina EditMaker podemos realizar determinados sesgos para que genere titulares más agresivos, más intrusivos o más clickbait, lo que decimos titulares cebo o anzuelo, o carnaza para mayor pulsación, o incluso titulares más clásicos, más grandes, más largos o más cortos. De hecho, EditMaker, cuando realizamos el desarrollo evolutivo de la herramienta, del cual pues soy responsable, realiza ese tipo de titulares basado en 4 botones. Quiero un clickbait, quiero un titular estándar, un titular sintético, un titular más largo. Finalmente, los titulares generados por el software tienen un estilo más periodístico. En este caso, también en el mayor porcentaje de las ocasiones sucede. Pero vamos a ver cómo y por qué. El software de EditMaker se basa en un API, una integración de 2 programas, para eso sirve un API, que vincula y sincroniza por medio de una interface 2 programas para realizar una tercera acción o una acción combinada, que viene de ChatGPT. Un motor de extracción del gestor de contenidos de ChatGPT pasa a una serie de campos que hemos programado que permite realizar sus funcionalidades dentro del gestor de contenido.
hablando en plata. Salen diferentes campos con botoncitos y esos botoncitos realizan acciones. Estas acciones son periodísticas y a ese pack de subprogramas lo hemos denominado sistema de asistente de inteligencia artificial. Este asistente puede realizar múltiples funcionalidades. Entre ellas está la creación de titulares, creación de entradillas, refrito o reedición de textos, traducción a 50 idiomas, creación de tablas, muy interesante, por ejemplo, para revistas técnicas o medios digitales de carácter técnico, automóviles, ferretería o incluso videojuegos. Cronología, en caso de que una narrativa esté caótica, dando a un botón se genera un texto totalmente nuevo, con una cronología, con coherencia, con lógica. Las FAQ o preguntas frecuentes, muy interesantes para el SEO. Cuando se hacen preguntas frecuentes por inteligencia artificial de lo que hay en un texto de noticia, es lo que se va a preguntar en un posicionamiento orgánico natural, el metabuscador para posicionar las noticias y también creador de keywords. Pero centrando el tiro, cuando hablamos de creación de titulares, se ha generado por medio de este gestor de contenidos y dando al botón de crear titular una vez que tiene dentro del cuerpo de noticia el desarrollo de la misma. Los titulares se basaron en 5 variables que fueron puntuados en función de la capacidad que generaban a nivel periodístico en cuanto a su creatividad, claridad, precisión, impacto y estilo. Creatividad. Son originales en su enfoque, atractivos y seductores para el lector. Claros, son claros, fáciles de entender. Entiendes de qué va la noticia y te dice y te cuenta el mensaje. Luego ya la lees para ampliarla, pero te explica qué está diciendo la noticia. Precisión, son precisos, no se van por las ramas. Si la noticia tiene una cuestión esencial, de un incidente que se ha producido o una anécdota que es superlativa y es el eje de la noticia, debe aparecer en el titular. Impacto. El impacto es la manera de escribir, a veces un tanto agresiva, intrusiva, o que genera curiosidad o incertidumbre, y que provoca en el lector la necesidad de pulsar. Y el estilo. Si tiene un estilo adecuado al tono periodístico que debe tener un profesional. Este estudio utiliza una metodología que combina enfoques explicativos, descriptivos, prácticos y busca evaluar, en definitiva, la fiabilidad de un sistema de inteligencia artificial en contraparte con lo que es un titular humano. eMaker genera contenidos por medio de prompts preconfigurados y autogestionados por el equipo de desarrollo de Cibeles. Es un gestor de contenido con un asistente de inteligencia artificial integrado de apoyo o ayuda al periodista, un aliado a su trabajo. En cuanto al trabajo de campo, el número de estudiantes fueron 40, las noticias desarrolladas también fueron 40, los titulares humanos, 40 titulares para 40 noticias desarrolladas, cada una de una temática, categoría o de una faceta. Cada noticia era diferente. Titulares creados por la máquina, por inteligencia artificial generativa, pulsando al botoncito, pues fueron 40. El tiempo que dedicó la máquina a leer todo el texto y a generar titulares interesantes, pues fueron de 3 a 10 segundos. Y el tiempo dedicado por los humanos de 1 a 7 minutos. Evidentemente, en eso la máquina siempre gana. Aquí tenemos una tabla de resultados de diferencias entre los titulares humanos y los titulares de inteligencia artificial generativa. En cuanto a creatividad, 27 de los titulares fueron más creativos y originales y 13 titulares humanos fueron más creativos y originales que los de la máquina. En este caso, pues ganó la máquina 27 a 13. En cuanto a claridad positiva de la interpretación de la noticia, la esencia y la síntesis del mensaje informativo, 32 titulares generados por la máquina fueron más correctos y 8 fueron más correctos por parte del equipo, digamos, el equipo de estudiantes humanos. Precisión, es decir, la capacidad de mostrar lo más importante de la noticia en pocas palabras. 34 titulares generados por la máquina fueron superiores y 6 humanos fueron superiores a los titulares de la máquina. Impacto. Aquí, como digo, hay un poquito de trampa porque se preconfiguraron los prompts con una serie de sesgos para que fueran bastante contundentes los titulares. 36 titulares de la máquina fueron impactantes, estimulaban la pulsación, estimulaban el clic, y 4 titulares humanos estimulaban el clic o daban ganas de saber más, generaban incertidumbre o generaban curiosidad. Y en cuanto al estilo, si el estilo era correcto, periodístico, bien puntuado, ortográficamente correcto, coherente, lógico, 32 titulares de la máquina eran impecables y 8 por parte de los seres humanos
estudiantes de cuarto grado de periodismo, pues eran correctos. Conclusiones respecto a este estudio. 27 de los 40 titulares fueron más creativos por parte de la máquina, 32 de los 40 titulares fueron más claros por parte de la máquina, 34 de los 40 titulares fueron más precisos por parte de la máquina, 36 de los 40 titulares generaron más interés para el clic y para la lectura por parte de la máquina. 32 de los 40 titulares tenían un estilo gramatical, ortográfico, sintáctico y redaccional más correcto, y estos fueron generados por la inteligencia artificial generativa. El tiempo de elaboración de los titulares del asistente inteligente fue de unos 3, 7, 10 segundos. EdiMaker puede ser configurado para generar todo tipo de titulares, e incluso de 5 en 5, o sea, en 10 segundos genera 5 titulares, a cual más interesante, atractivo, funcional, preciso, etcétera. El asistente inteligente de EdiMaker permite generar clickbait. Nosotros usamos el modo clickbait para este experimento. Algunos titulares humanos tenían una gran calidad, pero muchos de ellos eran limitados en gramática, sinónimos, sintetismo, y en lo relativo al tiempo, pues tardaron mucho más los estudiantes que la máquina. Y lo más interesante quizá de este experimento es la reflexión que hicieron los periodistas, futuros periodistas de cuarto curso, que un 75 o un 80% dijeron, profesores, si fuera posible preferiríamos que la máquina hiciera los titulares. Los hace más rápido, hace más titulares más rápido, muchos a la vez, podemos escoger el mejor y eso nos ahorra tiempo y la calidad del resultado es mayor. Es decir, el propio periodista asumía y aceptaba que la máquina lo hacía más rápido y mejor. En definitiva, hay otras formas de analizar estos efectos de la máquina respecto a la profesión periodística, desde un análisis cuantitativo, la evaluación cuantitativa, estudios experimentales de pruebas A/B, focus group, número de clics generados en una red social, análisis lingüístico, comparación contextual en función del contexto de noticia, actualidad y precisión informativa, y el impacto en el público por interacciones o pulsaciones de los usuarios en las redes sociales. El campo de estudio es muy amplio, esto es una ciencia relativamente nueva y toda investigación en este ámbito será bienvenida. Ya para concluir, agradecemos muchísimo al Congreso Internacional Latina de Comunicación Social la oportunidad que nos ha dado de mostrar estos resultados, tanto el doctor Serafín Barros, el doctor José Díaz Cuesta y yo mismo, encantado de saludarles a todos y esperemos que les haya resultado interesante, útil, fructífera y productiva esta exposición. Un placer y hasta pronto. Muchas gracias.